El salón de banquetes brillaba bajo las deslumbrantes luces, las arañas de cristal refractaban haces de resplandor, haciendo que el vasto salón resplandeciera como si fuera de día. En ese momento, todas las miradas se fijaron en el centro del escenario. Luke White sostenía un micrófono, su voz firme pero despiadada, como una fría espada, que cortaba el último fragmento de mi dignidad. Aquí quiero hacer una presentación formal. La mujer que está a mi lado, Sophie, es la única esposa que reconozco legalmente. Al caer sus palabras, la sala estalló en sorpresa, burlas, miradas de lástima y regodeo, todas dirigidas hacia mí en la esquina del escenario, atrapándome, donde la luz y la sombra se encontraban. La copa de champán en mi mano temblaba, pequeñas ondas se esparcían por el líquido ámbar. Mi nombre es Claire Rivers. Durante 3 años, he sido la esposa legítima de Luke White, o al menos hasta hace 10 minutos. Y ahora, frente a todos, él había empujado a una mujer que antes solo era su asistente, al lugar que debería haber sido mío. Sophie se acurrucaba contra él, un destello de triunfo brillando en su mirada, la leve curva de sus labios era casi imperceptible, pero suficiente para revelar su postura de vencedora. Sus dedos se aferraban al brazo de Luke, su cintura rodeada por él, como si declarara al mundo que ella, y solo ella, era la amada. De hecho, Sophie y yo ya registramos nuestro matrimonio hace 6 meses. La voz de Luke resonó de nuevo, calmada como si leyera un informe financiero, sin el más mínimo indicio de culpa. La razón por la que elegí anunciarlo hoy no es solo porque ya no quiero ocultarlo, sino también porque Sophie tiene 3 meses de embarazo. No quiero que mi hijo enfrente ningún estigma antes de nacer. Los aplausos estallaron, tímidos al principio, luego crecieron como olas atronadoras. Los invitados se levantaron uno tras otro para secundarlo, sus expresiones llenas de deferencia. Esto era la alta sociedad, incluso cuando un matrimonio era públicamente pisoteado. Mientras hubiera riqueza y poder, siempre habría quienes aplaudieran. Todo lo que pude hacer fue observar con frialdad, mis uñas clavándose en mis palmas. El dolor obligándome a mantener la claridad. 3 años de matrimonio, 3 años de confianza, se derrumbaron en un instante como una cruel broma. En ese momento, mi teléfono vibró con fuerza dentro de mi bolso. No necesitaba mirar para saber que era mi padre, Richard Rivers, presidente del grupo Rivers y el hombre más rico del país. El banquete estaba siendo transmitido en vivo, y seguramente él ya había presenciado este absurdo espectáculo. En el escenario, la expresión de Sophie se volvía más triunfante. Luke permanecía calmado e imperturbable. Y finalmente, tomé una profunda bocanada de aire y salí de las sombras, hacia el centro de las luces. Mis tacones golpeaban el suelo de mármol con chasquidos agudos y resonantes, cada paso como el latido de un tambor de juicio. Una vez más, todas las miradas en el salón se volvieron hacia mí, y la atmósfera se tensó. Luke White, mi voz se transmitió claramente a través del micrófono, sujeto a mi cuello. Lo bastante serena como para sorprenderme incluso a mí misma. ¿Es verdad todo lo que acabas de decir? El salón quedó mortalmente en silencio. El sonido de las respiraciones, el tintinear de las copas. Todo desapareció, quedando solo yo y la pareja en el escenario. El ceño de Luke se frunció, claramente sin esperar que lo confrontara. Debía haber pensado que yo, como siempre, soportaría en silencio, fingiendo que nada había pasado por el bien de las apariencias. Pero estaba equivocado. Claire, esto es algo de lo que podemos hablar en privado, dijo, con un tono cargado de advertencia, el reproche de un hombre con poder. Hacia alguien que se estaba saliendo de la línea. ¿Por qué en privado? Sonreí levemente, la burla curvando mis labios. Ya que decidiste anunciarlo delante de todos, ¿por qué no puedo yo también decir unas palabras aquí? Un murmullo recorrió a la audiencia, los invitados estaban claramente intrigados por esta repentina confrontación. Y los reporteros ajustaban ansiosos sus cámaras, listos para capturar el raro espectáculo. Sophie tiró nerviosamente de la manga de Luke White, el pánico brillando en sus ojos. Siempre actuaba tierna e inocente, pero en verdad era calculadora y manipuladora. Recordaba que apenas 3 meses atrás seguía siendo la asistente de Luke, fingiendo torpeza y derramando café sobre mi vestido hecho a medida. En mi cumpleaños, había mencionado casualmente que Luke había pasado la noche conmigo. E incluso en nuestro aniversario de bodas, apareció de repente en nuestra mesa como por coincidencia. En ese entonces me reí, pensando que era casualidad, incluso defendí a Luke, diciéndome a mí misma que estaba demasiado ocupado, que la indiferencia era normal en el matrimonio. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de lo ingenua y tonta que había sido.
Debajo del escenario, las pantallas de los teléfonos brillaban como un mar de estrellas, los comentarios inundaban, la verdadera esposa está a punto de contraatacar. Pobre Claire Rivers, esto es una humillación total. Tanto por el amor en los matrimonios de negocios. Mientras tanto, mi propio teléfono seguía vibrando, la palabra, papá, parpadeando en la pantalla. Tomé aire profundamente, contesté y lo puse en altavoz. La voz firme de mi padre llenó todo el salón de banquetes. Claire, ¿estás viendo la transmisión en vivo? La sala entera quedó en un silencio sepulcral, incluso el camarógrafo hizo zoom, capturando la palabra, papá, iluminada en mi pantalla. Todos sabían que era Richard Rivers, jefe del grupo Rivers, el hombre que había permanecido firmemente en la cima de la lista de millonarios durante años. Aquí estoy. Levanté la cabeza, mis ojos fijándose fríamente en Luke. Hubo una pausa al otro lado, y luego la voz de mi padre volvió a sonar, helada como el acero. En ese caso, mi hija se divorciará de él públicamente esta noche. Que la corporación Witte se declare en bancarrota. Un murmullo de asombro recorrió la sala una y otra vez, las cámaras se giraron instantáneamente hacia Luke, cuyo rostro se había quedado sin color. Los ojos de Sophie se abrieron de par en shock, sus labios temblaban tanto que no podía pronunciar palabra. La llamada terminó, pero fue como si una bomba nuclear hubiera caído sobre este fastuoso banquete, desatando una marea. Luke estaba claramente sacudido por las palabras de mi padre. Se apresuró hacia mí, su voz baja y urgente. Claire, esto es un malentendido, ¿puedo explicarlo? Solté una risa fría y retrocedí, poniendo distancia entre nosotros. ¿Explicar qué? Que mientras usabas los recursos de la familia Rivers, tramabas en secreto dejarme de lado. ¿Y derribar a mi familia? Los destellos de las cámaras eran tan cegadores que me costaba mantener los ojos abiertos, jadeos y murmullos recorrieron la multitud. La escena era más emocionante que cualquier drama. Docenas de cámaras se centraban en nosotros, listas para difundir este caos en todos los titulares. Claire, deja de hacer un espectáculo aquí. Luke intentó arrebatar el pequeño micrófono sujeto a mi cuello, su tono ya cargado de ira, pero retrocedí con rapidez, esquivando su mano, mi mirada afilada como una espada. Luke Witte, ¿no te gusta hacer las cosas públicas? Entonces hablemos en público. Con eso me giré hacia la cabina de control, mis dedos tocaron el interruptor. Y la gran pantalla, que antes proyectaba el vídeo promocional de la corporación Witte, de repente se iluminó con registros bancarios nítidos. Damas y caballeros, dije con una sonrisa calmada y firme, estas son todas las inversiones que el grupo Rivers ha hecho en la corporación Witte durante los últimos 2 años, sumando 2,8 mil millones. El contrato establece claramente que si la corporación Witte o el señor Luke Witte llegaran a estar implicados en problemas crediticios graves, el grupo Rivers tiene derecho a retirar de inmediato todas las inversiones. Línea tras línea de cifras asombrosas golpeaban a la multitud como mazazos, los invitados jadeaban, los susurros se propagaban como pólvora. Y los reporteros casi se abalanzaban sobre el escenario en su emoción. El rostro de Luke se volvió mortalmente pálido, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Tú, ¿cómo tienes esto? Sonreí levemente. ¿Cómo crees? Alcé la mirada y lo encaré directamente, mi tono tan frío como el hielo. No olvides que no solo soy tu esposa, sino también la supervisora especial que mi padre nombró para la corporación Witte. ¿De verdad pensaste que mi padre entregaría fondos tan enormes sin medidas de seguridad? Nunca ha confiado en nadie, ni siquiera en su propio yerno. Apenas pronuncié esas palabras. El salón estalló de nuevo, algunos no pudieron contener la risa, mientras otros jadeaban incrédulos. Sophie ya no pudo quedarse quieta. Corrió hacia adelante con lágrimas rodando por su rostro, su voz temblorosa pero llena de teatralidad ensayada. Señorita Rivers, todo es culpa mía, por favor no culpe a Luke, de verdad nos amamos. De verdad nos amamos. Me burlé, mi mirada descendiendo hacia su vientre ligeramente abultado. Señorita Sophie, usted lleva en su vientre al hijo de Luke Witte, ¿verdad? Ella asintió entre lágrimas, protegiendo instintivamente su estómago, su frágil actitud diseñada para provocar compasión. Esbocé una leve sonrisa, mis labios curvándose en un arco helado. Entonces felicidades, pero pronto entenderás que no hay nada que una madre no pueda perdonar. Excepto cuando alguien se atreve a dañar a su hijo. Y justo ahora escuchaste cómo respondió mi padre. Apenas terminé de hablar, incontables teléfonos en el salón comenzaron a sonar. Casi al mismo tiempo. Alguien gritó que las acciones estaban desplomándose, otro se puso pálido al susurrar que la corporación Witte había llamado la atención.
de la Comisión de Valores y que ya había comenzado una investigación de emergencia. Otros torpemente respondían llamadas frenéticas, con voces temblorosas. Los bancos exigían reembolsos anticipados, el salón se sumió en el caos, el pánico se propagaba como un virus. El teléfono de Luke también sonó. Respondió y en segundos su rostro se volvió fantasmagóricamente pálido. Por fin comprendió que mi padre hablaba en serio, los procesos de bancarrota contra la corporación Witte ya habían comenzado. El banquete estaba en un caos total, voces chocaban por todas partes, llamadas, exclamaciones. Pánico, los camareros se apresuraban a recoger copas volcadas, mientras los reporteros casi me arrollaban, desesperados por capturar cada segundo. En ese momento yo estaba en el centro de la tormenta. Levanté mi mano izquierda bajo las luces. Mi anillo de bodas brillaba intensamente, un símbolo ante los ojos de todos de 3 años de matrimonio, de confianza y legitimidad. Pero en mi corazón, hacía mucho que no era más que una cadena. Lentamente deslicé el anillo de mi dedo, el roce del metal contra la piel fue frío y agudo, pero me dejó plenamente despierta. A través del micrófono, mi voz resonó con calma autoritaria, imposible de ignorar. Durante 3 años yo, Claire Rivers, he estado a tu lado en cada junta directiva. He participado en cada trato, sin importar cómo juzgaran nuestro matrimonio los demás. Cumplí cada deber como tu esposa. Me detuve, mirando el anillo en mi mano, mi sonrisa cargada de amarga ironía. Y sin embargo, esto es lo que recibo a cambio. Que pisotees mi dignidad ante los ojos del mundo. Con un movimiento de muñeca, lancé el anillo hacia el centro del escenario, chocó contra el mármol, rodando con sonidos agudos y penetrantes antes de detenerse a los pies de Luke Witte. Desde hoy, se acabó entre nosotros. El salón cayó en un silencio sepulcral. Todos contenían el aliento, los ojos fijos en el solitario anillo. Esa única imagen pesaba más que cualquier voto jamás podría. Con un golpe seco Luke cayó de rodillas, forcejeando para recoger el anillo, su voz temblorosa, urgente y suplicante. Claire, no. Aún hay una oportunidad para nosotros, me equivoqué, perdí la cabeza por un momento, pero podemos arreglarlo. Solté una risa helada, mi mirada afilada como una hoja. ¿Acaso sabes dónde está mi límite? ¿Crees que la paciencia de mi padre es infinita, Luke? Estos 3 años, ¿de quién has vivido los recursos? ¿De quién has dependido del crédito? Y ahora lo único que se te pide es devolver lo que nunca te perteneció en primer lugar. Me di la vuelta, mi tono firme, pero más devastador que cualquier grito. En cuanto al amor que mencionas, déjaselo a la señorita Sophie en tus brazos. El rostro de Sophie se volvió mortalmente pálido. Sus lágrimas corriendo como una máscara de miseria, pero nadie dio un paso para consolarla. Todos en el salón sabían ya que Luke Witte no era un pilar al que valiera la pena aferrarse. Descendí del escenario, cada paso firme y poderoso, como si caminara por mi propio camino de victoria. Las cámaras me seguían instintivamente. La mujer en sus lentes ya no era una víctima humillada, sino la hija de un magnate, capaz de desatar tormentas con un simple gesto. Justo cuando empujaba las grandes puertas del salón, un aullido desesperado resonó detrás de mí. Claire, te arrepentirás. No me volví. Mi voz fue serena, casi indiferente. El arrepentimiento nunca será mío. Las pesadas puertas se abrieron de par en par, y una ráfaga de viento nocturno entró, barriendo el espeso perfume y el alcohol que impregnaban el aire adentro. Pero no pudo apartar el resplandor de las cámaras que me perseguían. La entrada ya estaba abarrotada de reporteros, arremolinándose como tiburones oliendo sangre, micrófonos, grabadoras y cámaras se acercaban tanto que casi me rodeaban. Señorita Rivers, ¿cuál es su respuesta al discurso del señor Witte esta noche? ¿Lo sabía de antemano? ¿Hay pruebas de un tercero interfiriendo en su matrimonio? ¿El grupo Rivers retirará por completo sus inversiones? ¿Está la corporación Witte enfrentando la bancarrota? Las preguntas me llovían como flechas, agudas e implacables, pero me mantuve serena. Una leve sonrisa burlona tiraba de mis labios, mi mirada gélida como el hielo. Todo lo que pasó esta noche ustedes mismos lo presenciaron. Alcé el mentón. Mi voz clara e inquebrantable, el grupo Rivers nunca cría ingratos. En cuanto al destino de la corporación Witte, no necesito decir más, el mercado decidirá. La multitud de reporteros estalló, los obturadores disparándose sin control. En ese momento lo que capturaban ya no era una esposa abandonada, sino un aire firme y decidido. Justo entonces mi teléfono vibró de nuevo, en la pantalla brillaba el nombre familiar, papá. Respondí suavemente, mi tono más tierno que antes, papá. La voz de mi padre fue firme y severa. Claire, no tengas miedo,
lo hiciste bien esta noche. Recuerda, esto no es tu vergüenza, es el fin de la familia Witte. Entiendo, susurré. Hubo una pausa, luego él continuó, su voz cargada de cálculo. La cadena de capital de la corporación Witte ya está rota. Para mañana, los bancos, proveedores y socios se habrán retirado. En cuanto a Sophie, el hijo que lleva no es más que la última ficha de negociación de la familia Witte. No le prestes atención. Por un momento guardé silencio, mis dedos apretando el teléfono. Esa llamada ficha de negociación había sido la arma que robó mi matrimonio. Y me humilló. Pero ahora, bajo la estrategia precisa de mi padre, parecía patéticamente insignificante. Tomé aire con firmeza. Mi tono claro y resuelto: no te preocupes, no les daré ninguna oportunidad de levantarse otra vez. Tras finalizar la llamada, alcé la vista hacia el cielo nocturno. Las luces de neón pintaban la ciudad con un esplendor deslumbrante, un marcado contraste con la firmeza de acero en mi corazón. En ese momento un reportero se adelantó, bloqueando mi camino. Señorita Rivers, ¿ha considerado volver a casarse, o hay alguien que la respalde en la sombra? Sonreí levemente, mis ojos distantes. Detrás de mí, siempre estará solo la familia Rivers. Con eso, caminé directamente hacia el sedán negro que me esperaba. El chofer ya sostenía la puerta abierta. Respetuosamente, la luz interior delineó mi perfil en líneas firmes e inquebrantables. En el momento en que me senté, la última pizca de debilidad en mí desapareció por completo. Esa noche dejé de ser una esposa pisoteada y me convertí en Claire Rivers, la mujer que sostenía su destino con firmeza en sus propias manos. El coche negro se alejó del salón del banquete. Las luces de neón destellaban una tras otra a través de las ventanas. La luz exterior se reflejaba en mi rostro, oscilando entre claridad y sombra. El coche estaba inquietantemente silencioso, solo el zumbido bajo del motor, como si contuviera la tormenta de emociones que se agitaban dentro de mí. Cerré los ojos, pero los recuerdos de los últimos 3 años surgieron sin querer. Aún recordaba el día de nuestra boda. Llevaba un vestido blanco, nerviosa, pero llena de esperanza. Luke Witte se inclinó a mi oído y susurró: Claire, no te preocupes, te protegeré por el resto de mi vida. En aquel entonces le creí sin dudarlo. Realmente pensé que era la mujer más feliz del mundo. En los años siguientes, me esforcé por integrarme en su vida, ya fueran largas juntas de directorio o largas horas nocturnas de silenciosa compañía, yo siempre estuve a su lado. Incluso cuando él era frío y distante, apartándome con excusas de trabajo. Me decía a mí misma que simplemente estaba bajo demasiada presión, pero la realidad contaba otra historia. Una y otra vez, las llamadas coincidencias revelaban grietas en la verdad. Un día, afuera de su oficina, escuché a Sophie reír. Señor Witte, dijo coquetamente, a propósito dejé 2 páginas fuera de este documento. Así tendría una excusa para quedarme más tiempo contigo. Su voz era dulce, deliberadamente provocadora. Fingí no oír, aunque la inquietud me pinchaba, otra vez, cuando regresó de un viaje de negocios. El aroma de un perfume desconocido impregnaba su traje. Tragué mi dolor y me obligué a creer su excusa de que alguien lo había chocado accidentalmente en una cena. Pero luego, en un rincón de nuestro armario, encontré una bufanda que no era mía, con una fragancia que conocía demasiado bien. El momento más absurdo. Llegó la noche de nuestro aniversario de bodas. Llevó a Sophie al restaurante con él, diciendo que solo lo asistía. Sin embargo, el brillo triunfante en sus ojos lo decía todo. Me negué a admitirlo. La verdad era que en estos 3 años no había estado ciega, simplemente no me atrevía a enfrentarla. Admitirlo significaba aceptar que mi matrimonio se había derrumbado por completo. Por el rabillo del ojo, capté mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era fría y afilada. Una desconocida comparada con la ingenua novia que alguna vez fui. Sophie, susurré tan bajo que casi no se oía. ¿Realmente crees que con intrigas basta para ocupar mi lugar? A partir de esta noche, aprenderás lo que significa jugar los verdaderos juegos de la élite. A través del espejo retrovisor, el conductor me miró como si quisiera hablar. Pero al final solo redujo un poco la velocidad. Sabía que ya no necesitaba compasión. El sedán se adentró en la familiar villa de la cima de la montaña, el patio envuelto en la noche. Se erguía solemne e imponente. Esta era la residencia privada de la familia Rivers, un lugar considerado desde siempre como símbolo de poder. Las puertas de hierro se abrieron lentamente. Una lámpara tras otra se encendía, como dando la bienvenida al regreso de una vencedora. En el momento en que bajé del coche, vi al equipo legal privado de mi padre ya esperándome. Una docena de abogados, impecables en sus trajes, sujetaban gruesas carpetas en las manos. Sus expresiones eran serias y severas. No hubo saludos.
Este era un campo de batalla sin humo ni sangre. Mi padre, Richard Rivers, estaba en lo alto de los escalones, su presencia transmitía silenciosa autoridad. Su mirada era pesada, por un instante fugaz, vi alivio en sus ojos, pero pronto se ocultó tras una resolución gélida. Claire, dijo. Su voz era baja y autoritaria. Desde este momento, Luke White ya no es nuestro yerno. En este caso de divorcio. Quiero que se vaya sin nada. Asentí con la mirada firme. Sí, papá, lo entiendo. Los abogados actuaron de inmediato. Uno dio un paso al frente y me entregó una carpeta. Señorita Rivers, este es el borrador del acuerdo de divorcio. Incluye la división de bienes matrimoniales y las cláusulas detalladas para retirar las inversiones del grupo Rivers de la corporación White. Por favor, revíselo. Bajé la mirada a los documentos, pasando las páginas. Cada línea fría y precisa cortaba como una hoja, cortando de raíz el absurdo matrimonio que había soportado. El acuerdo dejaba claro que el 90% de los fondos que Luke White había usado para expandirse tras el matrimonio provenían del grupo Rivers, y que casi todas sus acciones estaban empeñadas contra ese capital. Una vez retiradas las inversiones, no solo perdería la corporación White, sino que también se ahogaría en deudas. Perfecto. Cerré el archivo, las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa helada. Que pruebe lo que significa irse con las manos vacías. Mi padre asintió y dio de inmediato instrucciones. Mañana por la mañana, el equipo legal presentará oficialmente la demanda. Al mismo tiempo, se entregarán los informes a la Comisión de Valores para exponer los encubrimientos financieros de la corporación White durante los últimos 3 años. Quiero que todos los medios vean su caída en el menor tiempo posible. Entendido, respondieron los abogados, firmes al unísono. Permanecí inmóvil escuchando sus órdenes, pero mi corazón no vaciló, la ternura y la esperanza a las que me aferré una vez se habían consumido por completo esta noche, dejando solo una fría determinación. La brisa nocturna recorrió el patio de la villa, las luces iluminaban mi rostro, revelando la feroz resolución en mis ojos. En ese momento ya no era solo Claire Rivers, era la heredera del Imperio Rivers, destinada a estar arriba y mirar a todos desde lo alto. Al amanecer del día siguiente, las noticias ya inundaban todas las pantallas. Grupo Rivers retira inversión, se rompe la cadena de capital de la corporación White, Luke White expuesto por ocultar matrimonio. Esposa rica lanza papeles de divorcio en el escenario, el hijo no nacido de Sophie se convierte en burla del mercado. Los titulares se volvían más sensacionalistas por minuto, las secciones de comentarios no cesaban. Algunos condenaban a Luke White como cruel e infiel, otros simpatizaban conmigo como la esposa humillada, mientras que otros se burlaban de Sophie, ridiculizándola por intentar robar. Pero perdiéndolo todo en cambio. En la lista de tendencias de las redes sociales, Claire Rivers, Luke White y el embarazo de Sophie estaban entre los 10 primeros. En solo unas horas las vistas habían superado los 100 millones. Mientras tanto, la Comisión de Valores y los bancos actuaban al unísono, el precio de la acción de la corporación White se desplomaba. En el mismo momento en que abría el mercado, cayendo al límite una y otra vez, los inversionistas vendían frenéticamente sus acciones, mientras los grupos de chat de comerciantes se llenaban de ballenas. En la sede de la corporación White, la entrada estaba inundada de proveedores y empleados exigiendo reembolsos. La escena era caótica, fuera de control. En otro lugar, Sophie se acurrucaba en el sofá de un apartamento de lujo, aferrando su teléfono con fuerza mortal. Su rostro era pálido como el papel, la pantalla destellaba interminables etiquetas en tendencia y titulares de noticias, cada palabra como una cuchilla, desgarrando la fachada que había construido con tanto cuidado. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando, murmuraba, con lágrimas nublando su visión. Apenas anoche, ella había estado en el centro del escenario, disfrutando de las felicitaciones del mundo, ahora se había convertido en el hazmerreír de todo Internet. Ella pensaba que el hijo en su vientre era su mayor carta, la clave para convertirse en la señora White. ¿Quién habría predicho que esa supuesta carta no solo no protegería a Luke White, sino que en cambio se convertiría en la gota final que lo aplastó? No tengas miedo, Sophie, la voz ronca de Luke sonó al salir del estudio, su rostro demacrado. Sus ojos inyectados de sangre delataban la desesperación del insomnio, mirando los datos del mercado bursátil en colapso, sintió como si le desgarraran el pecho. Encontraré una salida, reconstruiré desde las cenizas. Sophie levantó su rostro surcado de lágrimas hacia él, pero el hombre frente a ella le resultaba totalmente desconocido. Ya no era el CEO sereno y autoritario que alguna vez admiró, sino un hombre roto, aplastado por la realidad. Luke, su voz temblaba al borde del llanto, quizás
quizás deberíamos ir con la señorita Rivers, suplicarle piedad, al fin y al cabo. Tú y ella tuvieron 3 años de matrimonio, tal vez sea suficiente. Luke la interrumpió bruscamente, su tono cargado de locura. ¿De verdad crees que alguna vez me dejaría ir? Aterrada, Sophie se estremeció, las lágrimas corriendo sin control por sus mejillas. Al fin comprendió que no había sido más que un peón en este juego. La verdadera batalla siempre había estado en manos de Claire Rivers y de la familia Rivers. En el espacioso despacho, la luz del sol se derramaba por los ventanales de piso a techo, inundando el pesado escritorio, donde el periódico matutino yacía prolijamente abierto. En la portada ardía el titular con la noticia del colapso de la corporación Witte. En la pantalla de televisión, las imágenes mostraban la sede de la empresa, abarrotada de acreedores furiosos. La escena descendía en caos. Yo me sentaba serena tras mi escritorio, los dedos golpeando suavemente el borde de porcelana de mi taza de café. Mi expresión era tranquila, no solo veía las noticias. Estaba presenciando la caída del telón de una obra cuyo final había sido escrito hacía tiempo. Claire, esta vez has ganado de forma brillante. Mi padre entró sosteniendo un grueso fajo de documentos. Su tono llevaba una rara aprobación. Levanté la cabeza, mi mirada firme como el agua. Esto es solo el comienzo. Él sonrió levemente y colocó el expediente frente a mí. Este es el proyecto de cooperación internacional que el grupo Rivers está por lanzar. Originalmente estaba asignado al equipo de trabajo, pero ahora quiero que lo tomes directamente. Me incorporé en la silla, la espalda recta. ¿Quieres decir que quieres que entre al núcleo del grupo Rivers? No solo al núcleo, respondió mi padre. Su voz era resuelta, sus ojos agudos brillaban. Desde hoy representas externamente al grupo Rivers. La transmisión en vivo de anoche y el escándalo grabaron tu nombre en la memoria de todos. Ya que es así, aprovechemos este impulso para impulsarte hacia adelante. Guardé silencio unos segundos, recuerdos de 3 años de humillación y resistencia. Pasaron fugaces por mi mente. Toda la vergüenza que una vez me pesó ahora se había convertido en combustible que me impulsaba hacia arriba. Asentí, mi voz firme. Probaré que no soy solo Claire Rivers, sino la heredera legítima capaz de sostenerse por sí misma. Un atisbo de satisfacción suavizó los rasgos de mi padre, aunque su advertencia fue severa. Nunca lo olvides, en este campo de batalla del comercio no hay aliados eternos, solo intereses eternos. La caída de Luke Witte es la advertencia más clara. Un escalofrío recorrió mi corazón, pero pronto volvió la calma. Sí, en este mundo las emociones son la ficha más débil, solo el poder y la ganancia aseguran una posición inamovible. No te preocupes, papá. Inspiré profundamente, mis ojos ardiendo con fría determinación. He aprendido a no ablandarme jamás. La luz del sol se derramaba sobre mi rostro, brillante pero gélida. En ese instante supe que mi escenario apenas se estaba abriendo. La imponente fachada de cristal de la sede del grupo Rivers brillaba en el sol matutino. Dentro, la sala de juntas del último piso estaba repleta, todos los ejecutivos y accionistas presentes. El aire estaba cargado de tensión. Empujé las pesadas puertas de madera y entré con pasos firmes. Mi silueta atrajo todas las miradas. El clic de mis tacones sobre la alfombra no era fuerte, pero resonaba como un solemne latido en sus corazones. Señorita Rivers. Alguien se levantó para saludarme, su tono teñido de respeto y curiosidad, apenas ayer, a sus ojos. Yo no era más que la hija mimada de un magnate, un simple adorno al lado de Luke Witte. Pero ahora, tras la tormenta que sacudió a la alta sociedad, se vieron obligados a admitir que me había convertido en la figura central, en el ojo del huracán. Me detuve a la cabecera de la mesa, recorriendo con la mirada la sala. Serena pero penetrante, desde hoy asumiré por completo las operaciones centrales del grupo Rivers. No es una elección, es inevitable. La sala cayó en silencio. Algunos intercambiaron miradas, otros tosieron para disimular su incomodidad, pero nadie se atrevió a oponerse. Frente a sus propios ojos. El colapso de la corporación Witte se había vuelto realidad, y cada paso estuvo vinculado directamente a mí. Claire Rivers, continué. Mi voz firme y contundente. Algunos pueden dudar de mi edad y experiencia, pero anoche cientos de millones en todo el mundo presenciaron el colapso de la corporación Witte. Y vieron cómo defendí la dignidad del grupo Rivers. Esa es la mejor respuesta que podría dar. La pantalla se iluminó mostrando la transmisión en vivo del banquete. Yo deslizándome el anillo de bodas, mi voz helada declarando el fin de todo vínculo. La escena dejó a muchos en la sala absortos, sus miradas fijas en mí. En ese momento, ya no era una esposa descartada, era el verdadero escudo y lanza del grupo Rivers.
Quiero que todos entiendan algo. Mi mirada recorrió a los accionistas uno por uno. Aguda e inquebrantable, el grupo Rivers no necesita aferrarse a nadie, ni a supuestos matrimonios de conveniencia, solo creemos en la fuerza. Desde hoy, lideraré al grupo Rivers hacia los mercados internacionales, incursionando en el sector energético europeo y la infraestructura del sudeste asiático. Quien se atreva a desafiarnos pagará el mismo precio que la corporación WITE. La sala estalló en murmullos sorprendidos, pero nadie se atrevió a subestimarme. Todos comprendieron que la joven frente a ellos había dejado atrás la sombra de su pasado y ascendía con rapidez a la cima del poder. Mi padre se sentaba en silencio a un costado. Su mirada profunda, la más leve sonrisa asomando en sus labios, sabía que el día que había esperado por tanto tiempo, finalmente había llegado. Apoyé levemente las manos sobre la mesa de juntas, mi voz clara y fría. Desde este momento, solo mis reglas regirán aquí. Una semana después. La portada de la revista financiera más influyente del mundo mostraba una imagen impactante, yo de pie en un traje negro, las manos entrelazadas frente a mí, mi expresión afilada e implacable. El deslumbrante horizonte nocturno extendiéndose detrás de mí. El titular era conciso y poderoso, de esposa a heredera, el ascenso de Claire Rivers. Al ser publicada, la portada se volvió viral, innumerables personas se maravillaron del dramático giro del destino, y mi nombre se volvió sinónimo de fuerza, de determinación y de autoridad intocable. En contraste, la situación de Sophie era completamente desoladora. Mientras la corporación WITE se derrumbaba, la noticia de su embarazo se magnificaba en los medios. No como felicitación, sino como burla, alimento para el chisme ocioso. Ella había pensado que el hijo elevaría su estatus, pero ahora ni siquiera podía asegurar un techo. Luke WITE no estaba mejor, antes el CEO seguro y carismático, ahora se ahogaba en deudas, obligado a vender sus casas y autos de lujo. Incluso corrían rumores de que se arrodillaba ante inversionistas suplicando perdón. Aquellos socios y amigos que antes lo rodeaban ahora lo evitaban como a la peste. Yo me sentaba en silencio en mi estudio, hojeando la avalancha de titulares, cuando leí, Sophie hospitalizada, Luke WITE visto mendigando ayuda toda la noche. Las comisuras de mis labios se curvaron, este es el precio de traicionarme. Mi padre entró y colocó un documento sobre mi escritorio. Claire, este es el fallo final. Sobre la liquidación por bancarrota de la corporación WITE. El anuncio oficial será publicado mañana, desde entonces, quedarán borrados del mundo empresarial. Cerré la revista, mi mirada serena como el agua, bien, que esto sea el punto final de todo. Afuera la noche era profunda, las luces de la ciudad ardían contra la oscuridad. Levanté una copa de vino tinto, alzándola suavemente, como si despidiera a mi antiguo yo, Luke WITE, Sophie. Mi voz fue un murmullo bajo, mis labios curvándose con firmeza. Desde hoy, lo único que verán será mi espalda, mientras camino más allá de su alcance. El vino giraba en la copa, reflejando el filo helado de mi sonrisa. En ese instante, ya no era la esposa humillada, era la verdadera dueña del imperio Rivers. Y más allá de estas paredes, la opinión pública ya había llegado a una conclusión. Ella no es una sobreviviente, es la vencedora absoluta. Bajo el peso implacable de los Rivers y el colapso de su imperio, la vida de Luke WITE se desmoronaba más cada día, los acreedores lo acosaban a cada paso. Los proveedores acampaban frente a su antigua oficina, exigiendo pagos. Los autos de lujo que antes anunciaban su llegada fueron remolcados uno a uno. Sus áticos listados en subastas desesperadas. Sophie, antes altiva en su victoria, ya no soportaba la humillación, aislada, susurrada y compadecida por nadie. Se marchó de su lado entre lágrimas, cargando al mismo hijo que creyó sería su billete al poder. Desapareció de los focos, convirtiéndose en nada más que un efímero titular de chismes. Luke se aferraba tercamente a su orgullo, suplicó favores a antiguos socios, golpeando puertas que antes se abrían con entusiasmo para él, pero que ahora se cerraban en su cara. Cada rechazo marcaba nuevas arrugas en sus rasgos otrora confiados. La imagen del CEO sereno y seguro había sido despojada. Lo que quedaba era un hombre vacío por el fracaso, caminando en habitaciones vacías, atormentado por ecos de aplausos que nunca volverían. Una noche se quedó en las ruinas de su última oficina. Un espacio alquilado y desnudo con pintura descascarada. El televisor parpadeaba con otro titular. Claire Rivers firma acuerdo internacional histórico. El mundo celebraba su ascenso mientras se burlaba de su caída. Las mismas cámaras que antes lo adoraban, ahora registraban su desgracia. Se aferró al borde del escritorio hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Las palabras escaparon de su garganta en un susurro ronco. ¿Cómo llegué a esto? Pero sabía la respuesta.
su arrogancia, su traición, su fe ciega en que el amor podía retorcerse en un arma. Todo lo había llevado hasta aquí. Cuando se publicó el anuncio final de la bancarrota, el nombre de Luke White ya no estaba ligado al poder, al prestigio ni a la riqueza, se volvió sinónimo de caída, una fábula de advertencia, susurrada en salas de juntas y aulas por igual, el hombre que lo tuvo todo. Y lo perdió todo al final. Mientras Claire Rivers se erguía como la heredera que moldeaba el futuro del imperio familiar, Luke White quedaba solo, ahogándose en los escombros de sus propias decisiones, una figura olvidada, vagando entre las sombras de una ciudad que ya no lo recordaba. ¿Quieres que escriba este final? Con la misma voz narrativa, desde la perspectiva de Claire, para que ella ofrezca la reflexión final sobre la caída de Luke White, a modo de epílogo. Luke White, las noches son las más duras. El silencio me oprime más que cualquier sala de juntas, más que la mirada de los acreedores. Fuera de mis puertas rotas. Yo solía prosperar en el ruido, los aplausos en banquetes, el coro de teléfono sonando en mi oficina, el zumbido de la gente esperando mi aprobación. Ahora solo queda el sonido hueco de mi propia respiración, en un apartamento vacío que apenas puedo pagar. La veo en todas partes, Claire, la mujer que una vez desprecié por débil. Demasiado paciente, demasiado indulgente. Ella había estado a mi lado en cada reunión, me protegió de los rumores, incluso sonrió entre las grietas que dejé en nuestro matrimonio. Y cambié su lealtad por ambición, por las mentiras cuidadosamente tejidas de Sophie, por una falsa sensación de poder. Cuando cierro los ojos, recuerdo la voz de Claire en aquel banquete, el filo sereno de la certeza, al quitarse el anillo y desecharme frente a todos. Creí que podía controlar la historia. Creí que podía controlarla a ella. Pero me equivoqué. Ella no era débil, era fuego disfrazado de agua quieta. Y yo fui lo bastante necio como para verter aceite sobre la superficie. Ahora Sophie se ha ido, los inversores se han ido, mis amigos, mi reputación, todo se ha ido. Me he convertido en un nombre que se escupe con burla, una fábula que los padres usan para advertir a sus hijos sobre la codicia. Y aún así no puedo soltar la imagen de Claire. Alejándose esa noche, la espalda erguida, los ojos helados, sus tacones golpeando el mármol como tambores de guerra. Quise que el mundo se arrodillara a mis pies. Y soy yo quien se arrodilla en el arrepentimiento, despojado de todo. Si pudiera volver atrás una sola vez, la habría elegido a ella. Pero la vida no ofrece rebobinados, solo finales. Y el mío es vivir con el peso de lo que destruí, con mis propias manos.